El Señor me dio la oportunidad de hacer un viaje con uno de los diáconos de la iglesia que pastoreaba en Costa Rica por toda la costa de los Estados Unidos. Y en una de esas viajes que hicimos paramos en Carolina del Norte y estuvimos en una iglesia que logramos contactar en Fayetteville, Carolina del Norte, donde está la base militar de Fort Bragg. Y es una iglesia bautista que desde esos años, ya desde el año 91, creo que fue el viaje que hicimos, 91, 92 por ahí, hemos mantenido una amistad increíble con el pastor y los miembros de esa iglesia. Y una de las cosas interesantes de esa iglesia es que la mayoría de los miembros son soldados. Y muchos de ellos activos, otros retirados. Pero es interesante ver cómo esa disciplina y esa entrega y dedicación se ve también reflejada en la vida de la iglesia. Algunos de ellos incluso me intimaron en un momento que eran parte de las fuerzas especiales. Y para mí, viniendo de un país que no tiene ejército, era como una maravilla, era como estar viendo una película. Y me comenzaba a imaginar montones de cosas acerca de quién sabe en cuántos lugares y en cuántas misiones habrán estado estas personas. Poco después me enteré que algunos de estas personas, aunque sí efectivamente trabajaban para las fuerzas especiales, ellos no eran fuerzas especiales, eran soldados de apoyo a las fuerzas especiales. Una cosa muy distinta es ver los toros desde la barrera y otra torearlos, ¿no es cierto? Y muchas veces pensamos en la vida del cristiano en términos de lo que los que están trabajando y en términos de los que están en las bancas opinando. Son dos cosas muy, muy diferentes, ¿no les parece? Pero el Señor nos ha llamado no a ser opinadores de bancas, sino a ser personas que están involucradas en el campo, toreando, luchando y haciendo las cosas que hay que hacer. Eso no le quitó el hecho de que muchos cuestionaron al apóstol Pablo en cuanto a su apostolado. Algunos decían que el apóstol no era realmente un apóstol. Al fin y al cabo no era ni estaba en la lista de los 12. Y entonces, en el capítulo 9, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 9 de 1 Corintios. Vamos a ver un pasaje donde se cuestiona la integridad y el llamado del apóstol Pablo, y cómo eso puede ayudarnos a nosotros hoy en nuestra congregación. El apóstol Pablo escribió esta epístola después de que recibió noticias de un grupo, una familia de los de Cloé, que se llamaban los de Cloé, y ellos mandaron noticias al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era el que había fundado la iglesia en Corinto, y había quedado incluso año y medio trabajando con ellos, discipulándolos, enseñándoles. Había dedicado muchísimo tiempo, más que en casi cualquier otra iglesia del Nuevo Testamento. Pero Pablo tenía que seguir con la misión que Dios le había encomendado y llevar el evangelio a más lugares del mundo. Pero él siempre estaba con la preocupación del estado espiritual de sus iglesias. Y no eran sus iglesias, me refiero en el sentido de que él las había fundado y él se preocupaba por el estado espiritual de la iglesia de Cristo en general. Y recibió noticias de que algunos estaban contendiendo. Unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Pedro, otros decían que eran de Apolos. Diferentes líderes porque le caían bien y se acomodaban en su personalidad a diferentes tipos de líderes. Y otros que se creían muy espirituales decían que ellos no, ellos eran de Cristo, pero siempre haciendo división con los demás. Luego, además de eso, se cuestionó también no solamente el hecho de la que habían divisiones, sino que tenían una serie de preguntas acerca de la vida real, acerca de cómo se podía aplicar, cómo podía un cristiano vivir bajo ciertas circunstancias. Y acuérdense de este principio: todas las epístolas del Nuevo Testamento
se escribieron con dos objetivos principales. Primero, con el objetivo de corregir enseñanzas o doctrinas bíblicas que estaban equivocadas. Entonces los apóstoles se vieron la necesidad de mandar a decir, no, miren, eso no es así como ustedes están diciendo, eso es de esta manera. Y los apóstoles corrigieron a través de las epístolas enseñanzas que se estaban comenzando a torcer. Ustedes saben que es como el teléfono, como dice el juego, es el teléfono chocho. Comienza uno a decir una cosa y cuando termina toda la vuelta ya el mensaje está completamente diferente. Y entonces ya eso estaba comenzando a suceder y los apóstoles vieron la necesidad de que tenían que escribir y dejar en escrito, concreto, cuáles eran las enseñanzas fundamentales del cristianismo. Entonces los apóstoles escribieron para enseñar o para corregir las enseñanzas y las doctrinas del cristianismo. Pero el segundo objetivo también no era solamente la parte de las enseñanzas como tal, sino también el de corregir comportamiento, conducta de cómo realmente un cristiano debe conducirse y no cómo ciertas prácticas lo estaban haciendo. Entonces los apóstoles, además de escribir lo que se enseñaba, también decían, miren, no sean glotones, no sean amadores de sí mismos, no hagan esto, no hagan lo otro. Esa no es la forma en que un cristiano verdadero debe conducirse. Más bien, dice, sean esto, sean lo otro, ámense unos a otros, esfuércense y trabajen duro. O sea, una serie de principios de vida, de modificar la conducta de los creyentes. Y esos son los dos objetivos principales con los que se escriben las epístolas. Pero esta en particular de 1 Corintios, el apóstol va a contestar una serie de interrogantes. Y entre las otras preguntas que tenían acerca del matrimonio, acerca de la vida y acerca de otras cosas, alguien puso en tela de juicio la integridad y el apostolado del apóstol Pablo. Encontramos allí en la primera epístola de Corintios, en el capítulo 9, comenzando con el versículo 1, la acusación básica era que no sabían cuál era la motivación por la cual Pablo se presentaba como apóstol. O sea, vean cómo cuestionar o este tipo de cosas puede destruir la reputación de alguien. Y eso era lo que algunas de estas personas malintencionadas estaban tratando de hacer. Bueno, es que quién sabe cuál será la motivación que tiene Pablo para presentarse como apóstol. Y decían, al fin y al cabo, no es uno de los 12 apóstoles. Por otro lado, ese cuestionamiento asume que Pablo efectivamente se presentaba y decía que era un apóstol de Jesucristo y que lo tenían en cuestionamiento. Otra de las bases eran las motivaciones, como lo dijimos, y en el versículo o el capítulo 8, vamos a dar una página atrás, el versículo último del capítulo 8, antes de iniciar el capítulo 9, nos va a dar el contexto de este pasaje. Dice el versículo 13: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿no qué? No comeré, ¿cuánto? No comeré carne, ¿cuándo? Jamás. Para no qué? No poner tropiezo a mi hermano. Para no poner tropiezo a mi hermano. Todo el capítulo 8 viene hablando de la libertad del cristiano. Los cristianos hemos sido llamados a libertad. Pero el apóstol Pablo dice, aunque todos tenemos la libertad de hacer lo que queramos, porque Dios nos libertó, hay un principio mayor por encima de la libertad. Y ese principio mayor es el principio del amor, para no dañar y afectar a otra persona. Si entonces yo no tengo ningún problema en comer carne, porque la pregunta de ellos era, ok, es una carne que se ha ofrecido a los ídolos paganos, y esos ídolos son demonios. Entonces uno va al mercado a comprar esa carne y le dicen, esta carne fue ofrecida a la diosa Diana. Entonces muchos cristianos decían, no, yo no puedo comer esa carne la ofrecieron a los demonios. Otros cristianos decían, ¿y por qué no? La carne es carne, yo me la voy a comer, yo oro y le pido a Dios que la limpie y ya, punto. ¿Y quién tenía razón?
Los dos tenían razón. Y entonces el apóstol Pablo dice, no se trata de eso. Se trata de que si uno va a hacer algo que va a afectar la vida espiritual de otra persona, de otro hermano o hermana, es preferible, por amor, no hacerlo. Entonces entra el capítulo 9, ahora el apóstol Pablo a defender su apostolado. Y vamos a ver cómo luego ese versículo llega a cerrar lo que el apóstol viene a decir en el capítulo 9. Primero hablamos y veamos, lo primero son los requisitos y la evidencia en los versículos 1 y 2 del apostolado de Pablo. Dice así, versículos 1 y 2. ¿No soy apóstol? Esa es una pregunta retórica del apóstol. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros que estaban ahí entre la iglesia, criticándolo y quejándose de él, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente que lo soy, porque el sello, la prueba, aquí la palabra sello significa la prueba, la evidencia, el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Uno de los requisitos fundamentales para poder decir que uno era un apóstol era poder decir que uno había visto personalmente a Jesucristo. Ese era un requisito. Para ser apóstol tenía uno que haber visto al Señor Jesús. Los apóstoles vivieron con el Señor Jesús por 3 años y medio aproximadamente de su ministerio y luego lo vieron después de resucitar. El apóstol Pablo no estaba ahí. El apóstol Pablo fue apóstol porque Dios decidió que así fuera. El Señor Jesucristo le aparece al apóstol Pablo cuando iba de camino en un caballo, una luz fuerte lo ilumina, cae al piso y él ve y reconoce que el que está ahí es muchísimo más grande que él. A pesar de que Pablo también significaba pequeño, no sabemos si era de estatura o fue algo que Dios le dio ese nombre para mostrarle que de esa gran cosa que él se creía tenía que convertirse en algo pequeño, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, la grandeza de ese ser que le apareció, Pablo cae y le dice, ¿quién eres? Y utiliza el término Señor, que es el término que se utiliza solo para dirigirse a Dios. Lord, Señor, Dios, ¿quién eres? Dios. Y la voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego de eso quedó ciego, tuvo que ir a un lugar, hubo una sanidad. Y luego el Señor le dice, te he escogido como apóstol para que vayas a los gentiles. Y eso es entonces lo que el apóstol aquí está defendiendo. Él dice, yo fui nombrado y elegido por el Señor. Pablo en 2 Corintios capítulo 12, no lo vamos a buscar ahora, pero en 2 Corintios todo el capítulo 12 da otras señales más de él como apóstol. Y si lo quiere ver en su casa después, eso sería muy bueno. Veamos ahora en qué consiste la privación de los derechos del apóstol. Del versículo 3 al versículo 6, vamos a leer aquí algo que es sumamente importante con respecto a la privación. ¿Qué es lo que Pablo iba a hacer? Volviendo a ponerse ahora él como ejemplo de lo que había enseñado en los capítulos anteriores. Vean qué interesante lo que dice. Contra los que me acusan, ya va de frente de una vez a aquellos, contra los que me acusan, esto es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Qué significa esa frase ahí? Significa que ellos estaban recibiendo algún tipo de ayuda y beneficio económico. O sea, nosotros no tenemos derecho de comer y beber, de tener nuestro sustento. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, o sea, por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, que incluían, recuérdense que el Señor Jesús tuvo más hermanos, entre los cuales están 2 escritores del Nuevo Testamento. Judas, no Judas Iscariote, sino el que escribió la carta de Judas, era hermano de Jesús. Y Santiago, que también escribe una de las cartas del Nuevo Testamento, era uno de los hermanos de Jesús, hijos de María.
¿Ok? Y ellos también tenían derecho de ¿qué? De llevar y traer sus esposas. Por alguna razón, en ese momento, Pablo y Bernabé estaban solteros. Pablo se supone que estaba soltero porque su esposa, después de la conversión, lo abandonó. ¿Ok? Su esposa lo abandonó, no quiso tener nada que ver con un Pablo cristiano. Y fue la decisión de ella. Y entonces Pablo estaba solo y se quedó solo. Y luego el apóstol habla de su tiempo de soltero como algo que Dios le dio un regalo, un don espiritual de poderse mantener soltero y dedicarse de lleno a la predicación de la palabra. Cefas es el nombre de Pedro. Cuando dice aquí Cefas, se refieren a Pedro. Cefas o Pedro es el mismo. Pedro también era casado, como algunos piensan que no, que ninguno de los apóstoles eran casados. Y todos, aquí dice este pasaje que todos eran casados. Los únicos que no llevaban esposa era Pablo y Bernabé. Veamos ahora los ejemplos de la vida real. Ellos están cuestionando y Pablo dice que no tengo yo el derecho. Vean, ¿qué es un derecho? Un derecho es algo que uno puede apelar y decir me pertenece, es mío, yo tengo el derecho a algo. ¿Okay? Y entonces Pablo está diciendo, nosotros tenemos el derecho al sustento, tenemos el derecho a la vida de que cualquier otro de los apóstoles tienen, porque ellos vivían de lleno de la palabra. Ellos se dedicaban y la iglesia los apoyaba económicamente para que ellos pudieran orar y predicar, que eran las dos cosas principales por los cuales los apóstoles decidieron enfocarse. A partir del versículo 7, entonces va a dar unos ejemplos reales acerca de la vida y del sostenimiento. Vean qué interesante lo que dice. Primero dice en el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Los soldados todos, cuando se registran o se enlistan como soldados, todos reciben ¿qué? Un salario, ¿sí o no? ¿Qué soldado quiere ir a pelear si no le pagan? Ninguno. La gente se enlista en el ejército de un país, algunos lugares por fuerza, pero aún así siempre les pagan. De hecho, en el tiempo de los soldados, el tiempo de Roma, los soldados recibían un pago. Y como parte, la parte principal que recibían era la sal. La sal era un bien muy importante en el tiempo de la antigüedad, porque no había refrigeradoras. Y la sal se usaba para poder preservar todas las carnes, el pescado, las carnes, todo. La llenaban de sal, guindaban la carne o el pescado para que se secara y se preservara. De ahí viene el término salario. Salario. Es decir, era lo que le pagaban a los soldados. Pero también dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Ahora pasa de un soldado que su salario lo recibe de otra persona a alguien que se dedica a una actividad como la actividad agrícola. La persona que tiene un terreno siembra, se trabaja duro, se esfuerza, cuida las plantas, las riega como si fueran bebés, espera su tiempo. Y luego el apóstol dice, ¿quién planta una viña? En este caso son de uvas, una viña es un viñedo de uvas, y no come de su fruto. O sea, ¿tiene eso sentido? ¿Tiene lógica? No tiene lógica. Si un soldado va a la guerra, ¿no espera que le paguen? Claro. Si una persona tiene una viña, ¿no espera que se coma él de las uvas de esa viña? Por supuesto. El tercer caso, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sea que en todo esto hay un interés personal, hay una retribución personal cuando uno se dedica a cualquier actividad humana. Ninguno de ustedes que está aquí sentado va al trabajo esperando o sabiendo que por sí no le van a pagar, pero no importa, me gusta trabajar. ¿Cuántos van a trabajar aunque no les paguen? Ninguno, ¿verdad?
¿Por qué? Porque es algo que Dios puso en todos nosotros. Dios puso en nosotros que por cualquier actividad humana a la que nosotros nos dediquemos, se espera por naturaleza que recibamos algo. ¿A qué? A cambio. Y entonces luego dice el apóstol, digo esto solo como hombre. O sea, me refiero a esto nada más como si fuera humanamente hablando, solo como hombre. No dice esto también la ley de Dios, la palabra de Dios, ¿no lo dice también? Y dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Eso está en Deuteronomio 25:4, por si acaso ustedes quieren cruzar la referencia. Pero la idea es que aún los animales que tienen que trabajar para ayudarle a uno con lo que sea el cultivo, trillar los surcos, no se les podía, por ley de Dios, no se les podía tapar la boca para que ellos, cuando sintieran la necesidad de comer, se agacharan y pudieran ¿qué? Comer, para tener las fuerzas y seguir trabajando. ¿Ven? Eso es lo que está aquí el apóstol dándoles una lección de vida con ejemplos prácticos y reales. Y luego termina el apóstol diciendo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y ese nosotros, ¿quiénes son? Todos nosotros, todos. ¿Dice Dios eso solamente porque se preocupa de que el buey tiene que comer? No. Claro que Dios se preocupa de los animales y los ama y los cuida, pero Dios estaba aquí dando esto en la ley para que nosotros entendiéramos el principio humano, fundamental y existencial de que toda persona que se dedica a una actividad viva de esa actividad. Y entonces dice, pues por nosotros, dice el apóstol, se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. ¿Lo ven? La persona que está arando no está arando nada más porque, bueno, aquí estoy trabajando para otro y otro va a venir y se lleva todo. Dígame, ¿quién puede trabajar con esperanza sabiendo que lo que está haciendo nada le va a tocar? Nada. La esperanza es parte de esa necesidad que Dios puso en nosotros. Yo voy a dedicarme quiero ser un médico porque quiero ayudar y obviamente a cambio de eso voy a recibir un beneficio, o yo quiero ser una persona que se dedique a cantar y me encanta cantar y yo espero pues hacerlo porque me gusta, pero también espero que a cambio me den algo y la gente compre mis discos, ¿cierto o no? O sea, cualquier actividad humana, escoja la actividad humana que sea, uno la hace esperando recibir a cambio también. Y luego dice, a recibir, con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir, ¿qué cosa? Del fruto. ¿Lo ven? ¿Qué es el fruto? El fruto es el objetivo final de cualquier cosa que uno produzca. El fruto, en el caso del campo, obviamente las manzanas o las zanahorias o las papas o los chiles o lo que uno quiera cultivar, eso es todo el trabajo que hizo, todo lo hizo ¿por qué? El fruto. Pero ahora en el versículo 11, el apóstol Pablo ahora va a hacer la conexión espiritual. Hasta aquí todo ha hablado de la vida real y de que todos los que estamos aquí sentados nos gusta dedicarnos, o nos gusta y esperamos que a cualquier cosa que nos dediquemos podamos recibir algo a cambio. El versículo 11 dice, si nosotros, ahora nosotros ya no se refiere a todos nosotros, ahora nosotros está hablando de Pablo y Bernabé. Si nosotros, Pablo y Bernabé, sembramos entre
vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? La iglesia, la congregación. Entonces ahora tenemos aquí, Pablo estaba hablando del soldado, del agricultor, de la persona que cuida las vacas, las ovejas, las cabras, lo que sea, de todas las actividades humanas. Pero ahora tenemos aquí a Pablo diciendo, si Pablo y Bernabé, nosotros, nos dedicamos a alimentarlos espiritualmente, dedicamos el trabajo para enseñarles, para instruirlos, para orar por ustedes, para ayudarlos espiritualmente. ¿Ven la comparación? ¿Ven cómo se está trasladando de una cosa a la otra? Y dice, si nosotros, Pablo y Bernabé, sembramos entre vosotros, la congregación, lo espiritual, el trabajo de los apóstoles y los maestros y de los pastores no es un trabajo físico, en un sentido lo es, algunas cosas, muchas de ellas, pero trasciende, va más allá de lo físico, es algo espiritual. Y el apóstol dice, si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, lo que va a tener resultados para la eternidad, será, o dice él, es gran cosa si segáremos, o sea, si recogemos, si cosechamos de vosotros lo material. Es gran cosa. Yo estoy poniendo en ustedes algo que no tiene precio, como dicen los anuncios de la tarjeta de crédito, priceless, ¿verdad? No tiene precio. No, yo estoy sembrando en ustedes cosas espirituales que les va a ayudar para toda la eternidad. Y ustedes lo que me están dando es una ofrenda por aquí, o me traen unas papitas por allá, o unos elotes, o lo que fuera que hacían en aquel entonces, que la gente le traía cosas para que pudieran. ¿Ustedes creen que es gran cosa? Si yo estoy sembrando en ustedes lo espiritual y ustedes me traen cosas físicas, ese es el gran beneficio por el cual yo estoy haciendo esto. ¿Ven? Ahí Pablo está diciendo, yo no me dedico a esto por las papas y por los elotes y por las cosas que me traen. ¿Ven? Es el gran desbalance. Yo estoy sembrando en ustedes cosas de valor eterno y ustedes están compensándome con cosas temporales que son necesarias, pero no tienen comparación. Eso es lo que el versículo 11 realmente lo que está diciendo. Entonces luego el apóstol sigue con ahora el derecho moral que él tiene. La primera parte del versículo 12 dice así: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuál derecho? El de recibir de ellos un sostenimiento económico. Si otros, a veces llegaban a la iglesia predicadores itinerantes, personas que pasaban, llegaban a predicar y les daban una ofrenda. Entonces Pablo está diciendo, si otros están recibiendo ofrendas de ustedes, están participando de este derecho, ¿cuánto más nosotros? Nosotros fuimos los que fundamos esta iglesia. Nosotros fuimos los que comenzamos esta congregación, dice el apóstol Pablo. Tenemos un derecho mayor sobre ustedes. Nosotros nos hemos dedicado desde el principio a ustedes. ¿Ven? Ese es el derecho. Entonces la pregunta es, ¿tenía Pablo el derecho de recibir un sostenimiento económico de parte de la iglesia de Corinto? ¿Sí o no? ¿Qué dice la iglesia? Sí, lo tenía. Desde el mundo natural hasta el mundo espiritual quedó claro, y hasta la ley de Dios lo dice: cualquier persona que se dedica a alguna actividad, a cambio debe recibir su sostenimiento. Cualquier actividad que sea, hasta las humanas. Pero vean lo que hace en la segunda parte del versículo 12. En la segunda parte del versículo 12, Pablo claudica de ese derecho, renuncia a ese derecho que tiene sobre los miembros de la iglesia de Corinto. Dice así: pero, y aquí es donde conecta con el capítulo 8, versículo 13 que leímos, ¿se acuerdan? Si esto los va a afectar a ustedes espiritualmente,
Si esto es un problema para ustedes y van a salir afectados espiritualmente, entonces dice, no hemos usado este derecho que tenemos, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Lo ven? Pablo dice, miren, no voy a discutir si tengo o no tengo el derecho, porque lo tenemos. Tenemos el derecho de recibir de ustedes, porque toda la persona que se dedica a una actividad merece recibir a cambio de lo que están haciendo. Pero si esto va a ser un problema para ustedes y ustedes van a salir afectados espiritualmente, pues yo renuncio a ese derecho, dice Pablo. Yo renuncio. No voy a recibir de ustedes nada. Ahora, en su segunda carta, el apóstol Pablo les vuelve a decir, y ahí sí quiero que la busquen, en 2 Corintios 12:13. 2 Corintios 12:13. Vean lo que el apóstol Pablo les dice nuevamente ahora a los de Corinto. Dice así, 2 Corintios 12:13. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Le está hablando a los creyentes de la iglesia de Corinto. ¿En qué habéis sido menos? Pablo les dice, ¿en qué? Menos, más abajo, ¿lo ven? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido, ¿qué? Carga. ¿Qué tipo de carga está hablando? Financiera, económica. O sea, Pablo está diciendo, de todas las iglesias, de todas las demás iglesias, yo he recibido ayuda económica. Pero cuando se trata de ustedes, yo no quise recibir ni un 5. Es lo que está diciendo. Dice, perdonadme mi agravio, dice el apóstol. O sea, como diciendo, ustedes han visto esa expresión de que agarran el micrófono y lo tiran, ¿verdad? Al final de algo, cuando uno dice un gran argumento y pum, tira el micrófono. Aquí lo que está diciendo Pablo es esto. Todas las iglesias me han ayudado, menos ustedes, porque yo no quise que ustedes me ayudaran. Pum, micrófono. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero Pablo vio algo en esos corintios que dijo, no me confío en esta gente. En este sentido y en este campo económico, prefiero no pedirles un 5, prefiero regresarles lo que me den, no me lo tomo. Así fue. Vean qué interesante. Finalmente, ahora veamos el versículo 13 y con eso ahí terminamos. Dice así, versículo 13 de 1 Corintios 9, volvamos al 9. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas? Ahora el apóstol se va, comenzó con lo natural. Todos ustedes trabajan en algo y todo el mundo espera que le paguen. Eso fue la primera parte del argumento. Segundo, yo también tengo este derecho. Los apóstoles lo tienen, yo lo tengo, yo soy un apóstol y nosotros estamos sembrando en ustedes lo espiritual, así que no sería inclusive, no es muchísimo mejor lo que estamos haciendo por ustedes que lo que ustedes nos dan a nosotros. Y finalmente Pablo dice, pero yo no quiero ese derecho, renuncio a ese derecho con tal de no recibir nada de parte de ustedes. Y termina diciendo finalmente en el 13, vean el ejemplo espiritual. Los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Entonces primero voy a leerles, no lo busquen porque perdemos mucho tiempo, yo sé que el tiempo apremia, pero voy a leerles de Números, capítulo 18, versículos 8 y 11. Porque mucha gente piensa que el diezmo, como que el diezmo es para Dios. No, es que Dios pide el diezmo para Él. No, Dios no pide el diezmo, Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nuestros sacrificios, nuestras ofrendas. Dios no necesita nada de eso. Desde el puro principio, cuando Dios estableció el diezmo, lo estableció para el sostenimiento de los que se iban a dedicar de lleno a lo espiritual. Véanlo así, lo dice en el Antiguo Testamento.
¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Ese es el versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, o sea, viven del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Moisés detalla el propósito de los diezmos en ese pasaje de Números, cuando dijo: el Señor le dio más instrucciones a Aarón: yo mismo te he puesto a cargo de todas las ofrendas sagradas que me trae el pueblo de Israel. Es decir, así es como funciona. El pueblo le traía a Dios. El pueblo le traía a Dios las ofrendas. ¿Por qué? Porque uno está agradecido ¿con quién? Con Dios. ¿Quién no está agradecido con Dios? ¿Quién no entiende las cosas grandes que Dios ha hecho por todos nosotros? La vida, la salud, el trabajo. Es Dios quien nos lo ha dado. Yo vengo y le traigo a Dios. Pero viene Dios y dice: yo no lo necesito. Esto yo lo he dedicado y lo he pedido porque esto es para el sostenimiento de ¿quiénes? De los sacerdotes. Te dice: a ti y a tus hijos les he dado todas estas ofrendas consagradas como su porción perpetua. El propósito del diezmo, de las ofrendas que se traían y que uno le ofrece a Dios, es para el sostenimiento de los que se dedican a tiempo completo a eso. Y en otro pasaje dice: también te pertenecen todas las ofrendas sagradas y las ofrendas especiales que los israelitas me presenten a mí, Dios, no yo, obviamente al Señor, al levantarlas ante el altar. Yo te las he dado a ti y a tus hijos e hijas como tu porción perpetua. ¿Lo ven? Uno trae a Dios porque uno está agradecido con Dios, pero Dios no necesita eso. Eso se usa para la extensión del reino de Dios en la tierra, para el sostenimiento de las personas que están trabajando en nuestras vidas espiritualmente, para que ellos puedan dedicarse de lleno a hacer lo que tienen que hacer. Por eso el apóstol termina con un mandamiento. Y con esto cerramos. El versículo 14 dice: así también ordenó ¿quién? Es un mandamiento del Señor. Ya Pablo citó a Moisés, citó la ley, pero ahora está citando al más grande. ¿Quién es el más grande? Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios también. Y aquí se está refiriendo al Señor Jesús. Dice: así también ordenó ¿quién? El Señor a los que anuncian el evangelio, que ¿qué? Que vivan del evangelio. A los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Claro, obviamente tenemos que reconocer que en la antigüedad apenas vivían del evangelio. Hoy muchos se hacen millonarios, pero ese es otro tema, ya eso es otra cosa. Eso no es el modelo de Dios. Pero el apóstol Pablo sí dijo que había momentos de su vida donde tenía en abundancia y otros tiempos donde tenía escasez. ¿Por qué? Porque era precisamente de acuerdo a lo que Dios le permitía. Y a veces llegaba una ofrenda de una iglesia que Pablo había trabajado hacía años, y esa iglesia se acordó y le mandó una ofrendita y wow, le llegó justo a tiempo. Tenía que pagar la luz, el agua, el teléfono, y apenas le llegó ¿cómo se llama? El envío, ¿verdad? A tiempo llegó. Y otras veces no llegaba. Y pasó hambres, pasó desnudez, pasó cosas difíciles. Esa es la vida de los hijos de Dios. En conclusión, mis hermanos, quiero hacer primero una diferencia de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. La ley de Dios en el Antiguo Testamento se dividía en tres partes. La ley moral de Dios. La ley moral de Dios es aquella ley que concuerda
con quién es Dios. Y la ley moral de Dios se repite tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice: amarás al Señor tu Dios. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? También amarás al Señor tu Dios. En el Antiguo Testamento dice: no matarás. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? No matarás. No robarás. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? No robarás. Esa es la ley moral de Dios. La otra división era la ley ritualista. Dentro de la ley de Moisés venía una serie de instrucciones de cómo tenían que hacer los sacrificios y qué tipo de animal tenían que escoger y cómo lo tenían que llevar. Y ese montón de instrucciones ritualistas que eran un símbolo y una proyección del sacrificio de Cristo en la cruz, ya esas leyes nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que seguir. Esas leyes no aplican a nosotros en el día de hoy. ¿Ok? Pero también había una tercera división de la ley de Dios. Y esa era la ley civil de Dios. Cuando Dios les dio las leyes en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que se llaman Pentateuco, esas leyes incluían una serie de leyes para que ellos se rigieran como nación. Y entonces decía lo que pasaba si alguien mataba a alguien, o si alguien intentaba matarle a alguien, o si alguien engañaba. Esto va a ser el castigo. Esas leyes civiles se aplicaban para la nación de Israel como nación, y ellos vivieron bajo esas leyes. Nosotros vivimos bajo las leyes de otro país. La ley civil de la cual nosotros estamos es la ley de los Estados Unidos, porque estamos ahora en este país. Y las personas que nos están escuchando en cualquier parte del mundo donde estén, la ley civil es de donde estén ellos viviendo. Entonces, en conclusión, tenemos el mandato del Señor Jesús. Al final hay un mandato. Así también ordeno, dijo Jesús, a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. ¿Saben? Ustedes piensan, bueno, sí, pero Jesús nunca hizo eso. Jesús nunca tuvo que pedir ofrendas para poder ir a sanar a unas personas, para montarse en un bote y cruzar al otro lado del mar. Jesús no necesitaba ofrendas de nadie. Él, si tenía que pagar algo, le decía a Pedro: vaya y tire el anzuelo y saque aquel pez, y ese pez va a tener una moneda de tanto en la boca, y sáquele y paga los impuestos para mí. ¿Hacía Jesús eso todo el tiempo? No. Vean esto, y puede ser que sea revelador para todos nosotros. Vamos a ir a Juan capítulo 13. Juan 13. Perdón. Juan 13, versículo 29. Juan 13, 29. Vean lo que dice, hermanos. Porque algunos pensaban, puesto que Judas, este Judas no era el hermano de Jesús, este Judas era Judas Iscariote. Judas tenía la ¿qué? ¿De qué bolsa se refiere? ¿Saben lo que significa esa palabra ahí de la bolsa? Algunos trabajaron en alguna empresa y alguna vez supieron lo que era una caja chica. La caja chica donde el dinero que había para poder pagar las cosas, lo que tenga, con esto vaya, compre el pan, con esto vaya y compre esto, lo otro. Judas era el tesorero de los 12 discípulos. Judas tenía el dinero. Ahora, si tenía dinero, era porque recibían dinero, ¿sí o no? ¿Quién va a tener una bolsa de dinero si no necesitaban, porque Jesús todo lo pagaba con milagros? No tiene sentido, ¿verdad? Pero vean ahora lo que dice Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Lucas 8, del 1 al 3. Dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Y algunas ¿qué?
mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, y da los nombres, que se llamaba Magdalena. Todos conocen y han oído hablar de María Magdalena, ¿verdad? Luego había otra, dice, de ahí, de la que habían salido 7 demonios. También estaba Juana, Juanita. Juana dice que ¿qué? Mujer de Chuza. Si quieren escoger nombres para sus hijos, estos están buenísimos, ¿verdad? Mujer de Chuza, intendente de Herodes, o sea, era el administrador de Herodes, o sea, que estaba bien acomodado. Entonces ella tenía dinero. Y Susana y otras muchas que le servían ¿qué? De sus bienes. Permítame leer este mismo versículo de otra versión, la Biblia de las Américas, para que vean y les quede más claro. Y voy a leer a partir de donde dice y Juana, mujer de Chuza, ahí sí no les cambiaron el nombre, mayordomo de Herodes, y Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Jesús y los 12 apóstoles. Vean ese versículo. ¿Se dan cuenta? Aún Jesús y los 12 recibían ayuda financiera para hacer lo que estaban haciendo. Veamos cuáles son las implicaciones para nosotros hoy como conclusión. Número 1, evitemos caer en esa corriente de pensamiento que cuestiona la legitimidad del oficio pastoral. Porque hay muchas razones para hacerlo hoy, ¿no les parece? Muchos falsos pastores, muchos vividores de la palabra. Pero a la vez, y por eso digo, hay que tener el oficio del pastor en alto, como la Biblia lo enseña, pero a la vez tengamos los ojos muy bien abiertos para identificar y denunciar a aquellos que se aprovechan del evangelio. Y sobre todo, para que usted nunca sea miembro de una iglesia así. Si usted ve que eso está pasando en su iglesia, sálgase de esa iglesia. 2, asimilemos y adoptemos el principio de que el trabajo de alimentar espiritualmente nuestras almas no tiene valor comparativo con la retribución económica que nosotros damos a cambio. 3, entendamos que Dios mismo diseñó al ser humano para que reciba un fruto o cosecha de toda labor a la que se dedique. Y eso no excluye en lo más mínimo a los que se dedican al ministerio. No podemos separar lo espiritual de lo físico, porque el Nuevo Testamento no lo hace, los pone juntos. Y finalmente, ¿por qué no memorizamos ese mandato del Señor Jesús en el versículo 14? Que dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Vamos a ponernos de pie. Padre, la porción de las escrituras de esta mañana ha traído posiblemente algunos conflictos dentro de nuestra manera de pensar, pero también ha traído nueva evidencia y nueva luz de cómo realmente es que debemos de ver las cosas. Espero que la exposición de tu palabra, como dice la Biblia, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples, aún a las personas más sencillas. La palabra de Dios puede hablar con claridad.
Y yo te ruego y te suplico que esa palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, y que recordemos el principio que el apóstol Pablo aplicó aquí al defender su apostolado. Si hay algo que pueda afectar espiritualmente a mi hermano o a mi hermana, prefiero no hacerlo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.